Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Cuando nos fuimos al aire, les decía que vamos a hablar de pensiones hoy. Y qué bueno que vamos a hablar de pensiones porque es un tema que ha estado muy en la palestra en este último año, ha estado muy al pendiente. Y nosotros hemos tenido una persona que ha estado a la cabeza de esos reclamos de la pensión para las personas que trabajan en el Estado y que cotizan en una AFP, que en algún momento estuvieron en el sistema de reparto, cotizaban para el sistema de reparto y hoy se encuentran en una AFP, pues eso les limitaba el tema de una pensión a través del Estado. Nosotros vamos a hablar hoy de la aprobación del manual y vamos a conversar con la persona apropiada, porque es la que ha estado impulsando dentro de lo que es el sector, vamos a decir, privado, o dentro de lo que son los defensores de los empleados públicos, el coordinador del movimiento MOPESET, que sus siglas, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Estamos hablando de Luis Holguín, psicólogo por demás, ¿eh? Luis, ¿cómo está? Buenos días, Andrés, Isabel. Gracias por la Bienvenido. oportunidad de dirigirnos a toda la nación con este tema tan importante. Sí, Luis, yo hacía así como una breve introducción rápida, muy breve, muy concisa de en qué consistía lo que vamos a tratar en el tema en el día de hoy. Pero vamos a dejar que sea tú que nos haga esa precisión de a lo que nos referimos con este tema. Sobre la base de la resolución, ¿no, verdad? Sí. La que ha firmado la resolución que se aprobó. que parece que tiene una dualidad. Esta resolución, estamos hablando realmente de varias resoluciones, pero la 572-07, que fue la anterior, que se emitió el 6 de julio de este año, sí. Lo que viene es a reconocer un derecho que se estaba negando, que se estaba conculcando, dirían los abogados, a los servidores públicos que trabajaron en el Estado desde antes de iniciarse la implementación de la seguridad social, del plan de pensiones instaurado con la ley 8701, que fue el 1 de junio del 2003, para aquellas personas que tenían hasta 45 años de edad y habían trabajado en el Estado antes de iniciarse en el 2003 este nuevo sistema de pensiones. Estas personas tenían un derecho adquirido que es reconocido por la ley 8701. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Social asumió que solamente tenían derecho a permanecer en reparto aquellas personas que tenían más de 45 años de edad y habían trabajado en el Estado. Lo que esa resolución viene a hacer es a reconocer un derecho que el Consejo Nacional de Seguridad Social estaba negando. Con esta resolución, la 572-07, pues se reconoce el derecho y ya estas personas tenemos la posibilidad de traspasar nuestros recursos de la AFP a Hacienda y recibir la pensión a la que tenemos derecho. Eso es lo que establece la resolución. La resolución. Y que en muchos casos, perdón Andrés, públicamente hemos visto algunos funcionarios y entidades que se refieren a esta resolución como si fuera una concesión que el Consejo Nacional ha dado a los servidores públicos. No es una concesión, es el reconocimiento de un derecho negado por casi 20 años a los servidores públicos. En la noticia divulgada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que Isabel me hizo llegar, dice que unos 20.000 empleados son los beneficiados. Sí. Segundo, y dicen que esos 20.000 pueden trasladar los fondos que tienen en las AFP hacia el sistema de reparto. ¿Cómo se hace eso? Para esto se aprobó entonces ya un manual de procedimientos que se aprobó. Sí, el manual que presentamos aquí, ¿verdad? Aquí. Este manual que me gusta. Es con la resolución 576-02 se aprobó este manual. Ese manual
crea el mecanismo a través del cual se va a hacer ese traspaso. Y tiene algunas cosas importantes y destacables, favorables, pero tiene algunas que también nosotros desde el movimiento consideramos que son excesivas, que son inadecuadas. Pero establece ya la forma en la que se va a realizar la reconocimiento de derecho que esta resolución 572 hace. ¿Y cuál fundamentalmente son los puntos en el que se va a poder, los procedimientos que la persona puede hacer? ¿Y cómo identificar esos 20.000 servidores? Sí, todas las personas que trabajaron en el Estado antes del 1 de junio o en el 1 de junio del año 2003 tienen el derecho a pasar a reparto. Los que trabajaron hasta ahí. Hasta ahí o en el mismo día, que es una de las precisiones que estas resoluciones aclaran. Hasta incluyendo. Incluyendo el mismo 1 de junio. Tienen el derecho. Ahora, una cosa es tener el derecho a pasar a reparto y otra es traspasarse a reparto. ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo tengo el derecho, pero puedo no tener la edad o la antigüedad que me requiere la ley 379-81 para tener derecho a la pensión. Sabiamente, el Consejo, la DIDA, sobre todo, propuso que se hiciera el traspaso solo cuando la persona cumpla los requisitos para obtener su pensión. Eso es saludable para los servidores públicos porque ha ocurrido que hay personas que se han traspasado al sistema de reparto, no tienen los requisitos y tienen que esperar a cumplir la edad, 2, 3 años que le faltaban, o la antigüedad en el servicio, que es un requisito, y en esa espera de cumplir los requisitos, ese afiliado ha fallecido. Y al fallecer, el sistema de reparto no contempla ningún tipo de beneficio para su cónyuge o sus herederos. Sin embargo, el sistema de capitalización individual sí tiene establecido que los fondos que están en las AFP pasan a su cónyuge o a sus herederos. Sí, entonces, ese aspecto muy importante, Luis, ese que están mencionando. Y es algo correcto. Entonces, la persona tiene el derecho a ser traspasada a Hacienda, pero solamente se van a traspasar cuando cumplan los requisitos de edad y de antigüedad. Pero ellos pueden tener seguridad de que esos fondos no se les van a... Sí, la resolución, obviamente, muchos servidores públicos dicen, sí, pero una resolución puede ser modificada por otra resolución. Lo que nosotros estamos claros y hemos edificado, informado a todos los servidores públicos, por eso hacemos tanto énfasis en que esta resolución 572-07 no es una concesión, es un reconocimiento de un derecho que incluso está reconocido por otras leyes, por la propia ley 379-81, que es la que nos ampara, es la que nos confiere el derecho, pero también la de función pública, la 4108, establece que la pensión es un derecho laboral y como derecho laboral es irrenunciable. Pero también la misma ley 8701 en sus artículos 35, 38 y 39 reconoce ese derecho adquirido. Incluso una de las razones por las cuales todavía permanece el sistema de reparto, hay 3 razones que la ley 8701 establece para que el sistema de reparto estatal siga funcionando. Administrar las pensiones de las personas pensionadas, valga la redundancia, aquellos que estaban en trámites de pensión y aquellos que tienen el derecho a una pensión del Estado. Y lo establecen esos 3 artículos, 35, 38 y 39 de la ley 8701. Entonces, Andrés y amigos televidentes, el recurso por el cual ese derecho en cualquier momento que se quiera invalidar debe ser reclamado en la instancia que sea, en el mismo Consejo, como lo hemos hecho hasta ahora, o en los tribunales, son los aspectos legales que hemos mencionado, que reconocen ese derecho.
y las resoluciones del Consejo no pueden estar por encima de los derechos que establece la Constitución y estas leyes que he mencionado, la 379-81, la 4108 y la 8701. Okay. Luis, hay alguien, anoche cuando hice la promoción del espacio, alguien me escribía que ¿qué sucederá con quien no formalice el traspaso aunque cumpla con los requisitos? Por ejemplo, una persona que ha cumplido, que cumple con los requisitos y no ha solicitado su traspaso, ¿lo puede hacer en el momento que lo desee? Sí, lo puede hacer en el momento en que lo desee. ¿No hay plazos establecidos para ello? No se establece. Hay otras resoluciones que se habían dado con los que tenían más de 45 años o incluso con todos los servidores públicos, que fueron decisiones transitorias, pero esta resolución hace el reconocimiento del derecho y lo deja abierto. Okay. Una persona puede voluntariamente no ejercer su derecho a pensión y recibirá, digamos, el tratamiento de las opciones que el sistema de capitalización individual tiene contemplado ahí. Sí, que es una parte, la gente no entiende, ahora estoy diciéndolo, la gente no entiende en esencia, yo pienso lo que tú estás diciendo, pero eso es algo sumamente importante. La gente entiende porque... y trascendental, no, que la gente está escuchando, pero eso que Luis está diciendo es algo súper importante, porque generalmente, como uno no sabe cómo se maneja el reparto, pero es que, por ejemplo, esa persona que hizo esa pregunta, cumple los derechos para pensionarse a través de reparto, pero no quiere hacer, cotiza en una AFP, no quiere hacer su traspaso ahora. ¿Esto le favorece o no le favorece? Sí le favorece, porque tú acabas de explicar que cuando una persona está cotizando en una AFP, tiene derecho sobre sus fondos y el quedarse ahí en una AFP, eso le mantiene ese derecho sobre los fondos. Pero eso es lo que tiene Luis que aclarar. Pero oye, si la persona, él me acaba de decir, eso es lo que yo le estoy desmenuzando al público, porque, por ejemplo, el que estamos hablando de esta persona que hizo la pregunta, ¿verdad? Él tiene los derechos, pero él no solicita su traspaso ahora. Él está manteniendo la propiedad y el derecho sobre los fondos que tiene en su AFP. Pero él no porque puede seguir recibiendo los fondos. Sí, eso es lo bueno, que él se está beneficiando de estar dentro de la cuenta de capitalización individual, porque esos fondos son de él. Si falleciere, si le pasara algo, pues tiene unos sobrevivientes que sí pueden disfrutar de esos fondos. No. Ahora bien, si él se va a reparto, no pasa eso. Si él solicita desde ahora su traspaso a reparto, entonces, si él fallece, no tiene beneficiario. Los beneficiarios, esos recursos que tiene en la cuenta, pasan entonces al sistema de reparto y ya él no es dueño de esos fondos. Entonces, si él falleciera, los sobrevivientes, ni siquiera la esposa, tienen derecho a una pensión, Andrés. Correcto. Hemos tenido casos como este de la persona que te escribió. Hay muchas cosas que debemos observar. Uno de los errores que nos encontramos muy frecuentemente con las personas que nos preguntan es el tema de que creen que tienen derecho a que se le devuelva todo el fondo. Si está en reparto. Si está en una AFP. Okay. Quedándose en la AFP tienen la opción. Esa opción de devolución de los fondos solamente es para aquellos que tenían 45 años o más al 1 de junio del 2003, que son lo que se llaman de ingreso tardío. A esas personas se le puede transferir parcial o totalmente todos los fondos que tienen en su cuenta personal del afiliado. Muchas veces tenemos que orientar a las personas en torno a las pensiones de reparto y la diferencia con respecto a las pensiones del sistema de capitalización individual. Es cierto que el sistema de capitalización individual tiene una cuenta particular para cada persona que no existe en el sistema de reparto. Por eso
se dice que ese fondo es de tu propiedad y que tú eres el único beneficiario, tú y tus descendientes, de ese fondo, pero en términos de la pensión que puedes recibir del sistema de capitalización individual y el de reparto, hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias. La Superintendencia de Pensiones ha establecido, ha hecho estudios y señala que aquellas personas que lleguen a calificar con las acumulando las 360 cotizaciones para tener derecho a una pensión de vejez, obtendrán una pensión que corresponderá a más o menos un 30% del salario con el que cotizó. Un 30%. Eso es la mitad. Eso del último salario. De los últimos salarios, del último salario con el que cotizó. O del promedio. Del promedio de los últimos 3 años. Versus el sistema de reparto, que la pensión mínima por antigüedad o vejez es de un 60% del salario promedio de los últimos 3 años. Cuando volvamos de una pausa, vamos a presentar las imágenes de los beneficios, que tengo ahí como una imagen de esos beneficios a los que tú te refieres. Pero antes de irnos a la pausa, yo quiero preguntarte, Luis, las personas piensan, la gente que trabaja en el Estado, que cuando cumple con los requisitos de pensión en el Estado, se puede pensionar y que la AFP le devuelve el dinero, que tiene los dos beneficios, que tiene la devolución de su cuenta de capitalización individual y que tiene el beneficio de la pensión a través del Estado por haber cumplido con los requisitos. Sí, la resolución plantea que aquellos que han trabajado solo en el Estado y han cotizado desde la institución del Estado a la AFP, sus fondos van a ser traspasados a Hacienda para obtener la pensión que les corresponde. Exacto, es decir, que se va a unificar con Hacienda, va a ser traspasado. Exacto. Y la persona simplemente va a recibir la pensión. No va a recibir el doble beneficio a los que creen. El segundo párrafo del artículo primero de la resolución establece el caso de aquellas personas que trabajaron paralelamente y cotizaron paralelamente desde el sector privado y el sector público a las AFP. Entonces dice que los fondos de estas personas van a ser evaluadas con la intención de verificar si con las cotizaciones desde el sector privado se puede beneficiar, ampliar, mejorar la pensión que recibiría desde el sistema de reparto. En caso de que se pudiera beneficiar al afiliado, los fondos necesarios que provienen del sector privado serían transferidos a reparto y mejoraría la pensión que va a recibir. Si quedara un excedente o si esos fondos no le sirvieran para mejorar su derecho a pensión, esos fondos se quedarían en el sistema de capitalización individual, en la AFP, y entonces serían devueltos con alguno de los instrumentos que prevé el sistema de capitalización individual, devolver los fondos a la persona que no tiene derecho a una pensión. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos vamos a continuar hablando del tema y sobre todo le vamos a presentar cuáles son los requisitos a los que Luis se ha estado refiriendo, con los que usted puede pensionarse en el Estado. Los teléfonos yo creo que están disponibles, yo no he mencionado, ¿verdad?, los teléfonos. Tenemos poco tiempo, pero cualquier llamada, cualquier información que usted requiera, pues la puede hacer a través de nuestro WhatsApp, 809-299-9789 y 809-262-1919 son los teléfonos, que siempre se me olvida. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su fase Sociedad y Seguridad Social. Recuerde que estamos hablando de pensiones y cómo usted puede pensionarse ahora a través del Estado con estas nuevas normativas. Antes de irnos a la pausa, dijimos que íbamos a presentar una imagen. Vamos a presentarla de forma breve y a leerla para que me la deje ahí para poder instruir a los televidentes. Según lo que nos estaba hablando Luis, se trata de que la persona cuando cumple 20 años
Entre 20 y 25 años laborando y 60 años de edad, recibirá el 60% del promedio de los últimos 3 años de salario. 60% del promedio de los últimos 3 años de salario entre 20 y 25 años. El que tiene de 25 a 30 años recibirá el 70% del promedio de los 3 últimos salarios. Y el que tiene de 30 a 35 años recibirá el 80%, siempre y cuando en cada caso ha de haber cumplido 60 años de edad. Hay una cuarta condición, que es aquellos que acumulan 35 años de antigüedad y ya no importa la edad que tenga esa persona. Recibe entonces un 80%. Recibe un 80%, no importa la edad que tenga. Una vez cumplido, ¿verdad?, esos 35 años en el Estado, usted puede recibir una pensión, no importa la edad que usted tenga. Vamos a ver esta preguntita que desea el televidente. Saludos, buenas. Buenos días. Muy buenos días. Una preguntita, Junior Sosa de Bellavista. Díganos, Junior. La preguntita, yo empecé a laborar en el 2000 en el sector privado. He trabajado en el sector público y en el 2000 entré al sector privado. Pero la ley comienza a partir del 2003. Sí. Me gustaría saber, ahora mismo actualmente estoy trabajando en el Estado. Ya llevo 3 años en el Estado, más 4 que duré en la lotería. ¿Y qué edad tiene? Trabajé en el ayuntamiento también por casi 2 años y pico. Me gustaría saber si yo entro, tengo 54 años actualmente, si yo entro para pensión o tendría que cumplir la edad, porque creo que para las cuotas no voy a Sí, entrar. tiene. Yo entro para recibir mi dinero cuando cumpla los 60 años. ¿Cuándo comenzó a trabajar en el Estado? Empecé en el 2000 en la lotería. En el 2000. ¿Y tiene un promedio de 10 años trabajado en el Estado? En las diferentes instituciones. No, puedo decir 8, porque 8. supuestamente en el ayuntamiento yo trabajé como jornalero. Ok. Eso fue mucho antes del 2003. Con 8 años no va a llegar a completar los beneficios. Digo, pues hasta que no complete 20 años no tiene beneficios en el Estado. Sí, para tener derecho a la pensión del Estado tendría que tener un mínimo de 20 años y 60 años de edad. Sí. Vamos a contestarle a través del... Muchísimas gracias. Buen día. Sí, cómo no. Pues en el caso de él tiene la desventaja de que no tiene que cumplir ese requisito de ley, que son mínimo 20 años de haber trabajado en el sector público. Así es. Mínimo y 60 de edad. Sí, mínimo y 60 de edad. Como él tiene 54, puede ser, pero de aquí a que cumpla 20 años, habría que ver entonces si continúa en el Estado. Pero ayer se me presentó una persona, y yo creo que usted lo explico ahorita, pero ahora me escribe, me dice que quiere que le aclare más. Toma esa llamada. Vamos. Muy buenos días. Sí, buen día. Sí, a la orden. Hello. Sí, le escuchamos. Sí, gracias. ¿Por qué el reparto no contempla entregar esos fondos si una persona se transfiere y al mes muere? Esos fondos no se le entrega a sus familiares. ¿Por qué? Una buena pregunta Sí. esa. Lo que pasa es que el sistema de Contestamos en el reparto aire. es un sistema solidario, en el sentido de que los fondos no van a una cuenta particular, sino es una cuenta, es un bolsillo, un saco, un envase común. Todos los que están trabajando en el Estado aportan a ese fondo común y de ahí se paga la pensión de forma vitalicia en esos 3 montos que se presentaron, un 60%, un 70% o un 80%. Yo creo, Luis, que ella se está refiriendo a que, por ejemplo, el que tiene el derecho adquirido en el Estado y ha estado cotizando para una AFP, como que le dé, ella No, si entendía tiene fondos en la AFP, que esos debieron. fondos sí les son transferidos al cónyuge y o los herederos. Pero en el sistema de reparto no hay una cuenta particular que diga esta persona aportó tanto y se le tocan dando de pensión. Es un fondo común del cual se pagan las pensiones que se van concediendo. Cuando uno se pensiona, se le paga la pensión con los aportes que van haciendo los que trabajan
en ese momento donde ya uno está disfrutando la pensión. Porque es un sistema solidario. Es un sistema solidario que es diferente al sistema de capitalización individual. Entonces hay que saber que las pensiones están establecidas por una ley de acuerdo al salario. Y además que tienen un monto que no importa cuánto usted haya acumulado, cuánto usted tenga, tienen una pensión vitalicia. Sí, pero el sistema de capitalización individual, la pensión se calcula en base solamente a los aportes que tú hayas logrado acumular, lo cual en el sistema, en la sociedad dominicana, con sueldos muy bajitos y inestabilidad en el trabajo, pues se hace difícil acumular esas 360 cotizaciones y tener un acumulado que te garantice una pensión digna. Una pensión de un 30% no es una pensión digna para una persona que se ha pasado su vida trabajando. Luis tiene que ser un entrevistado. Tenemos sí que tener los teléfonos disponibles, porque aquí abrimos los teléfonos tarde, hicimos mención de los teléfonos. Pero ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos porque nos están haciendo señas de que bye bye. Nosotros agradeciendo muchísimo a ustedes el favor de su atención, a Luis que haya estado aquí en el día de hoy, a todos esos chicos que no han dado soporte, y a Andrés Matos, ¿verdad? El privilegio de tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Nosotros nos vemos el próximo viernes, pero el próximo lunes usted se encontrará de nuevo con Andrés Matos y Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. Hasta la próxima. Que Dios los oiga.